Ay. Pues vamos a empezar nuestro estudio bíblico este día. Damos gracias a Dios que se pudo conectar y que aunque hubo confusión de horarios en cuestión de la reunión que voy a tener, pues bueno, damos gracias porque de todas maneras podemos tener estudio bíblico y saber que el Señor pues tiene bendición para nuestra vida. Yo le invito a que me acompañe y pues nos pongamos a manos de Dios en esta hora, y pues cierre sus ojos si lo puede hacer y acompáñeme a orar. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tus misericordias y tus bondades son nuevas cada mañana y eso, mi Dios, nos lo dice tu palabra y además lo hemos vivido y experimentado en nuestra vida. Y te damos gracias, Señor, porque además de sentirte en nuestra propia vida, a través de nuestra propia historia, podemos conocerte y conocer más de ti a través de tu palabra. Te damos gracias porque podemos tener la Biblia con nosotros. Y mi Dios, te queremos pedir en esta hora que tú nos bendigas, que tú nos guíes durante el estudio bíblico, que abras nuestra mente, nuestro entendimiento para que podamos seguir aprendiendo más de tu palabra, conocer más, Señor, de cómo se formó, de lo importante de la historia, para, Señor, también entonces entender el mensaje que tú tienes el día de hoy para nuestra vida. Pedimos bendición, Señor, por quienes ya estamos aquí y quienes han de unirse más adelante y aún, Señor, ver este video después grabado. Ponemos, Señor, en tus manos todas nuestras vidas, pidiéndote que este sea un tiempo, un momento de bendición y de aliento para nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús oramos y en su nombre decimos amén. Amén. Pues déjeme abro la presentación. Ahí está. Siempre se me mueve. Ahí está. Bueno, pues la semana pasada comenzamos, ¿verdad? El estudio bíblico y lo comenzamos con una breve introducción, con una entendiendo, ¿verdad?, lo que sabíamos de la Biblia, la introducción de qué es lo que íbamos a hablar dentro de este estudio bíblico. Vimos, ¿verdad?, algunos datos de la Biblia, unos datos no curiosos, pero sí importantes. Y, se va a ir de una por una. Yo quería pasarlas todas. Vámonos. Bueno, ya nos tenemos que esperar ahora ahí. Bueno, para lo que vamos, lo que van apareciendo de una por una, le di para atrás en lugar de para adelante. Va usted ahí viendo los datos que aprendimos y recordamos de la Biblia y cómo entonces vamos a ir usted y yo estudiando y aprendiendo, entendiendo que siempre, ¿verdad?, hay algo nuevo que aprender. Orábamos hace ratito y lo confirmamos en nuestras propias vidas. Las misericordias de Dios son nuevas y la palabra de Dios es viva. Leíamos en la carta a los Hebreos que la palabra de Dios es viva y la palabra de Dios es un testamento de la presencia de Dios en la historia de la humanidad. Eso es algo que luego a veces batallamos en entender o en recordar, que la Biblia no es en sí un libro de historia cronológica, pero sí es un libro que contiene historia y que contiene la historia de la humanidad en una región determinada y que podemos ver la mano de Dios explícita y la mano de Dios y el poder de Dios a través de la historia. Y ahí nos quedamos en la idea de que, bueno, conocer y entender la palabra de Dios requiere, además de estas tres cosas, dijimos que primeramente, ¿verdad?, requiere de humildad. Dijimos que requiere de humildad para entonces, cuando uno somos humildes, pues entonces vamos a reconocer que podemos seguir aprendiendo de la palabra de Dios.
Si usted y yo no fuéramos humildes y ya después de haber leído una vez la Biblia, ya creemos que ya la sabemos toda, pues no, tenemos que seguir con humildad, reconociendo que no lo sabemos todo, que aunque hayamos leído, entre comillas, toda la Biblia, el Señor tiene algo nuevo para nuestra vida todos los días. Y para eso entonces se requiere compromiso. Yo les decía, ¿verdad? Comprometernos a crecer más allá de lo que ya se nos explica en los estudios bíblicos, lo que escuchamos en la predicación. Ser pacientes, porque no es fácil. Va a haber momentos en los cuales nos vamos a complicar, vamos a tener, aprender cosas que van a ser complicadas, que van a ser difíciles de comprender a la primera y que a lo mejor nos van a hacer querer en nuestra humanidad, querer dudar. Pero si usted y yo somos pacientes y seguimos comprometidos y aplicamos lo que estamos aprendiendo, buscamos vivirlo, mire que conocer y entender la palabra de Dios le va a ser poquito menos difícil para usted. Y entonces hoy vamos a empezar. Ese fue un breve resumen, ¿verdad? De la semana pasada. Hoy vamos a empezar con esta pregunta. Y yo le voy a hacer a usted esa pregunta, a los que están aquí. Si yo le preguntara así al aire, así nomás, ¿cómo está compuesta la Biblia? Ya por ahí yo les di la semana pasada unas ideas, pero si yo le pregunto, ¿qué me diría? Si yo estoy por ahí en el Kroger y voy y le pregunto en el Mayer o donde sea, y nos vemos en la farmacia, estamos hablando y resulta que somos cristianos, y me dice, oye, pero cuéntame de la Biblia, pues, ¿cómo está compuesta? ¿Qué me diría? Está compuesta por el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Ok, ¿qué más? Ahí llega mi memoria. Está bien, ¿no? Nomás usted está ahí también, Gerardo. Tiene 66 libros. Tiene 66 Tiene libros. ¿Qué más? ¿Qué contiene la Biblia? Si yo le pregunto, además de cómo está compuesta, de los libros, ya vimos el Nuevo y el Antiguo Testamento, si a una persona le preguntara, ¿qué contiene la Biblia? ¿Qué le diría? Y acuérdense que no hay respuestas malas aquí. Que Contiene promesas. Contiene promesas, Gerardo. Sabiduría. Y la ley de Dios. Sabiduría, la ley, sí. Pues mire, esas respuestas están bien. Todo lo que usted dijo está bien. La Biblia está dividida y vamos a entrar un poquito dentro de aprender un poquito dentro de la división principal, que es la división entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Dentro de esos 66 libros de los cuales hablaba Ada, hablar de las promesas, de la ley y de cómo eso se entreteje a lo largo de la Biblia. Y toda esa biblioteca, ¿se acuerda que yo le digo que es la palabra de Dios? La Biblia es una biblioteca porque tiene todos esos libros. Algo que es importante que usted y yo recordemos es que la Biblia, antes de haberse formado la Biblia, así como usted y yo la conocemos, como la tenemos en físico, ahora ya está en digital, pero ese conjunto de libros, la Biblia comenzó primero a contarse. A eso se le llama, antes de ser la Biblia escrita, se le llamaba la tradición oral. La Biblia se empezó a dar a conocer, la palabra de Dios se empezó a dar a conocer por la tradición oral. Yo no sé si sus abuelos fueron como los míos. A mi abuelo le gustaba contar cuentos e historias. Él decía que había un tesoro escondido en el rancho donde él creció y nació, y él juraba y perjuraba. Y no eran cuentos chinos, eran cuentos de verdad. Él decía, y siempre nos contaba la historia de ese tesoro, de los españoles que habían ido y que las haciendas, y bueno, así mismo empezó la palabra de Dios, como con nuestros abuelos, que nos contaban la historia de las cosas que pasaban.
anteriormente. Hasta que en algún momento hubo personas que todas esas o algunas de esas tradiciones orales las empezaron a poner por escrito. Por eso es que yo le decía la semana pasada, y eso no le quita valor. Recuerden, aquí está grabado, que quede para la historia. El hecho que yo estaba diciendo la semana pasada, que no hay en sí un rollo original de la Biblia, no quiere decir que tenga menos valor o que no sea inspiración divina. Creemos fielmente en nuestra fe que aún dentro de la tradición oral que comenzó, la Biblia tiene poder y ha sido inspirada. Pero entonces comenzó a transmitirse verbalmente y recordemos, para seguir ahorita de camino a lo que nos toca adelante, recordemos también que cuando los libros fueron escritos, no fue exactamente cuando sucedieron los eventos. Eso es algo que luego a veces se nos olvida. Muchos de esos libros se escribieron después de lo que sucedió. Lo que ocurre comúnmente cuando usted y yo estamos leyendo la Biblia es que creemos que es un reportaje en vivo de primer impacto, ¿verdad? Creemos que ahí están los de Telemundo contándonos todo lo que está pasando y que hay alguien que está detrás, ¿verdad? Como que nos imaginamos como el mensaje de Navidad que Uziel y Yesenia hacían, que estaban por ahí detrás de cámaras, tratando de ver lo que pasaba. Y a veces creemos que eso es lo que está sucediendo, pero no. Y es importante que tengamos en cuenta esa diferencia. ¿Por qué? Porque muchas veces cosas de las que se escribieron que iban a pasar era porque ya habían pasado y nos están contando la historia de la preparación, por ejemplo, la caída del templo de Jerusalén. Muchos de los escritos ya había caído el templo de Jerusalén, pero recuerde, tradiciones orales, la gente entonces escribió lo que contaban de lo que iba a suceder. Es como, por ejemplo, decirle, ¿será que un libro de dinosaurios se escribió primero que un libro de computadoras? ¿Nomás porque los dinosaurios existieron antes? No, a lo mejor el libro de computadoras salió a la venta antes y el libro de los dinosaurios salió a la venta después, pero no porque históricamente, por así decirle, de los dinosaurios, ¿verdad? No porque históricamente los dinosaurios fueron antes que las computadoras, pues quiere decir que debe de haber sido antes. Entonces, eso no se nos debe de olvidar mientras continuamos caminar, porque ahora lo que vamos a ver, nos vamos a ir ahora sí, después de ver cómo está completa. Ahorita algunos de ustedes, cuando yo les pregunté, ¿y cómo está compuesta la Biblia? Ustedes dijeron algunas de las respuestas, ¿verdad? También correctas. Está dividida mayormente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y recuerde que yo le dije, es importante históricamente, aunque nuestra Biblia, la Biblia protestante, no tiene los libros de apócrifos que le llamamos, y vamos a ver un poquito de ellos más adelante, también hay un periodo intertestamental. Yo no sé si usted tiene su Biblia a la mano, pero la mayoría de las Biblias lo tienen así. Si usted la abre, si la tiene por ahí, fíjese a ver si donde acaba el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento y comienza el Nuevo Testamento, en esa hoja donde dice Nuevo Testamento, la mayoría de las veces hay una página en blanco o una hoja en blanco. La mayoría de las Biblias, a lo mejor ya algunas dejaron de hacerlo, pero la intención era esa. Si usted tendrá su Biblia ahí, y yo veo por ahí, Ada tiene su Biblia por ahí, la suya lo tiene así. Aquí la mía tiene un periodo, la mía tiene varios
varias páginas dedicadas al periodo intertestamentario. Ah, ya ve, nombre, Pero, la suya hasta incluye el periodo intertestamentario. Algunas otras no incluyen nada, pero dejan esa página en blanco para dar a entender que hay un periodo intertestamental, o sea, entre los testamentos. ¿Y qué le viene a usted a la mente cuando escucha la palabra testamento? ¿Qué viene a su mente? herencia. Legado, Herencia, ¿sí? ¿Qué Legado. dijo Ada? legado. Legado, ajá. La herencia, el legado, ¿verdad? Los testamentos normalmente es cuando la gente pues se muere y nos deja, escriben ellos un testamento, hay un legado, hay una herencia de cómo se van a repartir o a hacer llegar los bienes que tengan las personas. La palabra, fíjese bien, testamento, así en su definición pura, la palabra testamento en este caso significa pacto. Y este pacto, ya cuando lo ponemos en cuestiones de la Biblia, cuando hablamos de testamento, no estamos nada más hablando de un pacto de que esto es a lo que yo voy a comprometerme para que se hagan las cosas de esta o aquella manera, que se entregue esto o aquello a aquella persona. Este pacto no es unilateral, o sea, de un lado para el otro. Este pacto es entre Dios y la humanidad. Y mucha gente entonces intuye o infiere, no intuye, sino que infiere que el testamento, en el Antiguo Testamento, el pacto era a través de la ley. La manera en la cual Dios se relacionaba era a través de la ley. Y en el Nuevo Testamento, el pacto se hace a través de la gracia. El pacto en la relación de Dios permanecer, del compromiso de Dios permanecer en relación con la humanidad, al principio era a través de la ley. Usted recordará, y el Antiguo Testamento es bien duro en eso. Si usted va y lee el Pentateuco, los primeros 5 libros, verá que la ley era dura. Y o la cumples o así te va. Y cuando no la cumples, había sanciones y sanciones extremas y duras. Y entonces el pacto después en el Nuevo Testamento no es a través de la ley, sino Dios se relaciona con su pueblo, con la humanidad a través de la gracia. Ahora, fíjese bien que testamento no es lo mismo que un contrato. Pacto no es lo mismo que un contrato. Un contrato está para hacer beneficio de una parte con mayor poder. Por ejemplo, cuando nos enganchamos, quienes nos quisimos enganchar con una casa, pues tenemos un contrato con el banco. Y ahí el que sale ganando no somos Ron y yo. Los que salen ganando es el banco. ¿Por qué? Porque ellos tienen más poder. Igual con la renta. El contrato de renta que tenemos es el que gana, es el rentero. Usted y yo pagamos la renta y punto. Hay unas ventajas, ¿verdad? Hay una persona, un lado del contrato que tiene ventajas. Sin embargo, en un pacto, la parte con mayor poder cede todo su poder para estar al nivel equitativo con la otra persona. Por eso el matrimonio es un pacto. El matrimonio es un pacto. Hoy en día se andan haciendo un montón de contratos matrimoniales y por eso es que andan acabando los matrimonios como andan acabando. ¿Por qué? Porque realmente cuando los matrimonios se hacen como un pacto de amor, si usted se ha dado cuenta, esos votos que se dan, esas promesas, algunas veces las escribimos porque pues las recitamos durante nuestra boda, pero no están escritos ni firmados en ningún lado, para que no, o si no la cumples, ahora verás,
Luego yo jugando le recuerdo a Ron y vean, no, en tu pacto, en tus votos dijiste que aunque no te guste lavar los trastes, los ibas a lavar. ¿Qué hubo? Y es un pacto, pero en ningún lado está escrito. Sin embargo, eso es, en los contratos están hechos de manera que una persona gane y la otra pierda. Y aquí en un pacto, la persona que tiene más poder va a ceder. Por eso en el matrimonio, en Génesis, dice la palabra de Dios que serán una sola carne. No habla nada más en cuestión de la fisicalidad, que se vuelven una sola persona, sino que a manera de relación no habrá quien sea mayor o quien sea menor. Un pacto no necesita estar escrito, yo le decía, y se basa, fíjese bien, en la confianza y en la relación mutua. Por eso es que Dios hace pactos con su pueblo, no contratos. Con todo y que era en la ley, a través de la ley, el pacto es de confianza y relación mutua. Si no me cree, con todo y que era a través de la ley, léase el Antiguo Testamento y va a ver, como dijera el Chavo del 8, ¡ay, vuelve el perro arrepentido! Y cada vez que venía el perro arrepentido del pueblo de Israel, ¿quién estaba ahí para recibirlo de nuevo? Dios. Ahí estaba Dios. Y fíjese también, en un pacto tienen un entendimiento entonces más comunitario, pues se requieren testigos en lugar de documentos. Si usted lee el Antiguo Testamento, verá que al momento de, por ejemplo, de hacer la ley, las tablas de la ley, hay testigos. Está Dios con Moisés en el cerro, sí, pero cuando baja, hay testigos, está la comunidad, hay más gente que lo ve. Cuando la gente nos casamos y no hacemos contratos matrimoniales, sino pactos, hay testigos que avalan y dicen, yo creo, yo estoy dando fe y legalidad. Un contrato comparado con un pacto, también un contrato se puede romper. Si no verá, en algún momento usted y yo hemos roto contratos, ya sea con nuestra compañía de teléfono, ya sea con nuestros renteros, que si algo no nos gusta, que si algo ya dijimos hasta aquí se les acabó, se rompe el contrato y la relación se agrava, se termina y acaba en malos términos. Sin embargo, en un pacto no se busca romperlo, sino se busca mantenerlo para mejorar la relación. Por eso es que Dios, vuelvo y repito, Dios hace pactos con su pueblo. Dios hace pactos con su pueblo y entonces hace pactos en manera antigua o al principio en el primer testamento a través de la ley. Les ayuda, ¿verdad?, a relacionarse. Si usted ve los 10 mandamientos, usted verá que se centran básicamente en lo que Jesús resume después. Cuando le preguntan cuáles son los mayores mandamientos, es la ley. Al cumplir la ley, usted y yo nos estamos aprendiendo a cómo relacionar con Dios y con nuestro prójimo. Usted verá ahí, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te reencarás a ellos ni los honrarás, respetarás a la mujer de tu prójimo y a su burro y a su no sé qué. Es la relación nuestra con Dios y la relación nuestra con nuestro prójimo. No es de que la ley sea como constitución, que son artículos y que están para que se rompan, no. Este pacto que Dios hace Para es ser interpretados. como dice Uziel, No son para ser interpretados. no son para ser interpretados, son para ser vividos y experimentados en carne viva. Entonces vamos a hablar del primer pacto. Vamos a hablar del Antiguo Testamento. Fíjese bien que es interesante que la mayoría de las personas le llamamos así, el Antiguo Testamento, pero de cierta manera hasta es un término medio controversial. Le voy a decir por qué, le voy a contar el chisme. Para empezar, le voy a contar de dónde viene.
¿Cuándo le empezamos a decir Antiguo Testamento? Por allá del siglo II, o sea, por el año 200 de nuestra era, había un cristiano, un seguidor de Cristo que se llamaba Marción, como marciano, pero Marción. Y Marción empezó a usar ese término por la razón de que lo llama antiguo, pues él creía, y él decía, ¿verdad?, que ya debería dejarse de tomar en cuenta, que la ley esa ya era antigua, porque ya Cristo había venido, y entonces el Dios, además del cual hablaba en el Antiguo Testamento, era un Dios como muy distinto. Él proponía, era un Dios muy diferente al cual vemos a través de Cristo. Entonces, en su idea, él dijo, es que ese ya se acabó. Entonces, eso es antiguo, eso es viejo, ahora está lo nuevo. Y como luego después dice la palabra de Dios, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces él decía, eso ya no importa, porque ese Dios es un Dios lleno de ira, de celo, es bien bélico, hace guerra, mata, destruye territorios, y el Dios que conocemos en Cristo es un Dios de gracia, de salvación, de transformación. Sin embargo, esto desgraciadamente se empezó, y ahí es donde viene la controversia, se empezó a utilizar para generar sentimientos antijudíos. Porque entonces el que le estuviera llamando Antiguo Testamento hacía la referencia de que ya no servía, lo cual hacía creer a toda la gente judía que seguía utilizando el Antiguo Testamento, aunque ellos lo tienen ordenado distinto, pero lo seguían utilizando. Eso le empezó a la gente a tener sentimientos en contra de los judíos, como mire, hoy en día y hace años con la cuestión del Holocausto surgía. Se empezó a generar esa discriminación en contra de ellos. Por lo cual, pues que si Antiguo Testamento, entonces, ¿cómo le llamamos? Bueno, los que se encargan de estudiar la Biblia y que nomás les pagan para hacer eso, ¿verdad? Empezaron a proponer que entonces en lugar del Antiguo Testamento, lo cual da una idea de que está viejo y ya está obsoleto, pues le llamemos el Primer Testamento. Lo cual entonces nos hace creer o nos da la idea de que para entender el segundo hay que entender el primero. Para poder pasar al segundo hay que entender el primero. Para poder disfrutar, entender y comprender la gracia, el pacto de Dios a través de la gracia, hay que entender un poquito el pacto de Dios a través de la ley. Y cómo es que después de tantas veces se da cuenta Dios con su relación en la humanidad que a veces la ley no es suficiente para el ser humano y para nuestra relación con Dios. Y que hace falta la gracia de Dios. Y es por eso entonces que empieza el Antiguo Testamento, Primer Testamento, y ahí es en donde vamos a comenzar. Yo no me voy a enojar ni le voy a regañar porque yo todavía, y se me sale, ¿verdad?, decir Antiguo Testamento. Con eso no estamos dando la idea de que lo voy a regañar a usted, ¿verdad? Vamos a decir, no aprendió en el estudio bíblico. Sucede y es normal, pero una sugerencia, ¿verdad?, que nos dan es que digamos, bueno, que es el Primer Testamento, para que no nos vayamos tampoco usted y yo con la idea de que el antiguo ya no es válido. ¿Por qué? Mire, quien tenga ahí su Biblia, ábrala y aquí tenía, yo decía, no me acuerdo dónde estaba la cita. Vamos a abrirla en Hebreos 8:13. Hebreos 8:13. Vamos a ver qué dice. Para que vean de dónde se basó ese Marción. Hebreos está en el Segundo Testamento, en el Nuevo Testamento, casi hasta el final. Y lo que lo encuentran por ahí, lo va a hacer comercial,
yo le voy a proponer, le voy a invitar a que si no se sabe los libros de la Biblia en orden, no porque se lo sepa como las tablas de multiplicar, pero para que se lo sepa, para cuando esté buscando algo, usted sepa dónde. Hebreos, ¿qué, perdón? 8:13. Amén. Dele, Uciel. ¿Qué dice? Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Cuando uno lee la Biblia, acuérdense que un texto fuera de contexto se vuelve un pretexto. Cuando entonces leemos ese texto nada más así, pues queda la idea, ahí mismo lo dice, que si ya es lo viejo, dejemos el viejo pacto, decía ahí, y ya eso es obsoleto. Dejémoslo porque ya ahí ya no sirve. Sin embargo, tenemos que leerlo dentro del contexto por el cual Pablo le está hablando, perdón, a la iglesia de los hebreos. ¿Y por qué él está hablando de esa manera? Fíjese bien qué iglesia es. Hebreos. Es iglesia que viene todavía con culturas judías, pero que no sabían qué hacer. Como cuando usted y yo emigramos a este país y queremos seguir, ¿verdad? Permaneciendo con nuestras propias culturas y nos encontramos a veces con encrucijadas de que no podemos seguir haciendo, viviendo, diciendo de la misma manera porque vivimos en otro contexto. Entonces hay que tener en cuenta el contexto y no andar como Marción, ¿verdad? Ahí queriendo decir que ya el Primer Testamento ya ni lo lean. Él quería decir, de verdad, su propuesta era que se quitara y que para los cristianos no tuvieran que leer, o sea, no leyeran nada de la ley y los profetas, sino que solamente se leyeran los escritos que se estaban formando como Nuevo Testamento. Pero, como usted y yo, sí creemos fielmente que Dios habló, sigue hablando aún a través del Primer Testamento, del Antiguo Testamento, pues vamos a ver un poquito y vamos a estudiarlo, cómo está dividido. Hay varias maneras en las cuales usted y yo podemos entender. Una de las cosas que a mí me sirven y me han servido mucho es cuando hay algo que es muy grande para mí poder comprender o que se me hace como muy difícil, cuando lo dividimos es mucho más fácil entenderlo. Como las recetas, ¿va? Cuando de pronto nos dicen que necesitamos un montón de ingredientes, bueno, antes de quererlos mezclar todos, déjelos pongo por partes para ver qué es lo que tengo. De igual manera con la Biblia, por eso es que estamos tomando este tiempo para poderla entender un poquito mejor y quienes les va a tocar por ahí predicar en la iglesia pronto o dar un estudio bíblico, pues tengan mejores herramientas. Y aún además de dividirlo entre Antiguo y Nuevo Testamento, o entre el primero, ¿verdad? Y Segundo Testamento, dentro del Antiguo Testamento encontramos divisiones que nos pueden ayudar a entender la Biblia. La primera división que podemos encontrar es de cómo están acomodados, organizados los libros. Cuando usted y yo vemos agarramos nuestra Biblia, podremos encontrar que en el Antiguo Testamento, en el Primer Testamento, usted y yo vamos a encontrar libros históricos que nos cuentan historia de sucesos. En eso se incluye, ¿verdad?, la ley o que algunas personas haciendo honor a la cultura judía, ya sea la ley, la Torah, el Pentateuco, son los libros históricos. El Torah, la ley, consiste, fíjese, desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los 5 libros que se considera fueron escritos por Moisés, o se les llama también Pentateuco, 5 rollos, Pentateuco, que eso significa, si usted no lo sabía, Pentateuco, 5 rollos. Y este cuerpo de literatura, que es los libros históricos, son
recibidos entre tanto la religión judía como la religión cristiana, aún la religión musulmana, como uno de el set, en conjunto de libros de mayor relevancia espiritual. En primera, porque dentro de esas tres religiones, que son las tres religiones más importantes a nivel mundial, religión cristiana, judía y musulmana, pues las compartimos esa historia. Y en cuestión de la religión musulmana, mientras nosotros seguimos con Abraham y con Jacob, que es Israel, ellos se van entonces del lado de Isaac. Ellos continúan la historia desde Abraham y en lugar del pueblo de Israel, ellos continúan desde la historia de Isaac. Es algo bien interesante que luego, si tenemos tiempo en algún otro estudio bíblico, hablaremos, ¿verdad? Para algún día de entenderla, si a usted le llama la atención. Pero bueno, el Pentateuco nos da la historia del pueblo de Israel, y se cree que los libros, los rollos, fueron completados por ahí del siglo V antes de Cristo. Más o menos para el tiempo en el cual los sucesos que nos narra el libro de Esdras estaban sucediendo. ¿Se fija? Ya íbamos de camino, ya andábamos como por Esdras, pero lo que estaba sucediendo en Esdras apenas se estaba escribiendo. El libro de la tradición oral que Moisés, mire, para ese entonces Moisés ya se había muerto, pero se le sigue adjudicando la autoría de Moisés. ¿Por qué? Porque esa tradición oral venía desde él. Y en algunos escritos sí, había cosas que no nada más era tradición oral, pero había algunos rollos, y entonces fue ahí cuando se empezaron a dar cuenta los arqueólogos, oye, mira que este rollo y la tradición oral y se parecen, y los empezaron a juntar. Eso ocurrió en el siglo V antes de Cristo, que vienen siendo el año 600 antes de Cristo. Después también, entonces, si continuamos con esa línea de cómo están organizados, usted y yo vamos a encontrar los libros de sabiduría, que se le conocen, libros de sabiduría. Entre ellos está los libros mayores de sabiduría, que se le conocen así, que son Salmos, Proverbios y Eclesiastés, junto con Job. Junto con Job. Dentro de esos libros de sabiduría también se incluyen otros libros, no son tan poéticos como son Salmos, Proverbios y Eclesiastés y aún Job, pero se incluyen ahí también Ruth, Esther, Lamentaciones, el Cantar de los Cantares, que ahora que es el mes del amor y la amistad, miren, un libro hermoso del amor. Aún también dentro con todo, y fíjese que Crónicas comparte tanto libro histórico como libro de sabiduría, porque la manera en la cual los libros de Crónicas están escritos no son solamente contando historia factual de hechos, sino de importancia y relevancia, en donde entonces se mezcla la cuestión de sabiduría. Y bueno, estos libros se le conoce, ¿verdad?, como los libros de sabiduría, libros poéticos, y también, si usted sigue leyendo en la Biblia, se encontrará con los libros proféticos. Y yo sé que por ahí alguien ha de saber. ¿Usted sabe cómo todavía se dividen los libros proféticos? ¿Alguien sabe? ¿No sabe? Pues se divide, fíjese, entre libros de los profetas mayores y libros de los profetas menores. En los libros proféticos se dividen en libros de profetas mayores y libros de profetas menores. Ahora, el hecho de que se llamen profetas mayores y menores no quiere decir que son menos o más importantes. Simplemente quiere decir que son más chiquitos. No es
no son mayores ni son menores porque son más importantes o menos importantes. Y ahí le va por si está tomando notas. Yo veo que algunos de ustedes están tomando notas. Los profetas mayores son 4. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Cuando usted ve el libro de Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, usted se va a dar cuenta que son libros más grandes, más largos comparado con Oseas, Miqueas, Habacuc, Amós. Todos esos libros son bien chiquitos. Por eso que se le llama profetas menores. No crean que porque la importancia de su trabajo fue menos, sino porque simplemente son más chiquitos y así se le conoce. Y bueno, estos libros de los profetas, fíjese, esos se fueron, todo el cuerpo de todos esos libros de los profetas, de esos 12 libros, se fueron organizados como profetas. Si usted verá luego en el Nuevo Testamento se refiere a la ley y los profetas. Entonces ya esos rollos comenzaron a juntarse y organizarse, pero no fue sino hasta el siglo segundo antes de Cristo. O sea, ya vamos más de cerca, ¿verdad? Ya nada más faltaban 300 años antes de Cristo. Perdón, sí, no, los años 100, en el año 100 antes de Cristo. Es que se me olvida porque antes de Cristo van al revés. Van de mayor a menor. Pero fíjese, no fue hasta en aquel entonces, ya casi cuando Jesús iba a nacer. Puse una alarma a las 7:42 para poder seguirle y que no me fuera a hacer tarde para la reunión. Pero mire, también hay otra manera en la cual se puede organizar el Antiguo o el Primer Testamento. Esta que vimos aquí nosotros fue la manera en la cual está organizada. Pero hay otra manera en la cual lo podemos ver de sucesos históricos. Y a esa se le conoce como premonarquía o tiempo patriarcales, monarquía, dependiendo, ¿verdad?, los reyes, y después de la monarquía, el exilio y el retorno. Y tenía más, mire, aquí está, en la cuestión de la historia, lo voy a poner para que no nos vayamos con esa. La historia, si la queremos ver, usted le dice, no, pues, ¿de qué se trata el Antiguo Testamento? Pues no importa si fue premonarquía, monarquía, si son profetas, si fue Pentateuco. Mira, la historia, si yo te cuento el resumen, ¿verdad?, de lo que trata el Antiguo Testamento, el Primer Testamento, se trata de la creación. Tanto la creación en el huerto del Edén como la recreación después del diluvio. La creación y un periodo patriarcal, un periodo en el cual hombres guiaron al pueblo de Dios, lo liberaron de esclavitud, conquistaron la tierra prometida, y después de ahí hubo un periodo en el cual el pueblo de Dios era dirigido por jueces, después fue dirigido por reyes, un periodo monarca. Luego, como toda familia, ¿verdad?, se enojaron, se separaron, se divorciaron y hubo un divorcio por ahí entre el pueblo de Dios y se dividieron. Después hubo un exilio, hubo una invasión y después de la invasión regresaron del cautiverio a sus ciudades. De eso se trata prácticamente la historia del Antiguo Testamento a la rápida. ¿Alguna pregunta o comentario que les surja de lo que vimos hoy? Acuérdense que hoy fue más rápido, más corto, pero ¿hay alguna pregunta o comentario que tenga de lo que vimos hoy? Que fue muy, muy pesado, a lo mejor, demasiado contenido. ¿Todo bien?
Los dejé más confundidos. No, todo está bien, pastora. No que haya dudas, es mucha información nada más. Es mucha información, pero por eso es que bueno que veo por ahí que están tomando notas, porque para que entonces usted se meta después también al internet o hay un libro. Mire, yo mandé comprar y no sé si van a llegar para este domingo. Es importante, si usted no tiene, que tenga una Biblia de estudio, una Biblia que tenga ayudas que le ayuden, ¿verdad? A estudiar y comprender más la palabra de Dios, porque hay veces cosas comentarios, que traen comentarios abajo y es importante tenerla. Si alguno de ustedes no tiene, yo mandé comprar para venderlas a la iglesia, para quien decida. Y ya cuando lleguen, si llegan este fin de semana, pues les dejaré saber. Si no, mire, métase en Amazon. De ahí las compré también. Métase en Amazon y busque. Hay en español. Si las quieren en inglés, pues búsquelas en inglés. Pero invierta, así como le gusta invertir en la comida rápida, en el café, los gustitos por ahí que se da usted, invierta también y cómprese una Biblia que le vaya a ayudar. Pues bueno, déjenme, voy a mi otra reunión, pero vamos a despedirnos con una oración y ponernos en sus manos. Señor, te damos gracias, mi Dios, porque podemos venir delante de tu presencia a aprender de tu palabra, por complicado que a veces parezca, Señor, por abrumador, tanta información. Pero gracias que aún a través de toda la información que recibimos, mi Dios, podemos sentir tu presencia y sabemos que tú nos hablas. Te pedimos, mi Dios, que tú nos continúes bendiciendo, que continúes tú, mi Dios, abriendo nuestro entendimiento para que podamos conocer más y más de ti. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Igualmente.